sacarlo de YouTube. ¿Qué no se escucha? ¿El audio? No, ese decir no se escucha nada del link que le pasaste, boludo. No, yo no pasé ningún link. Bueno, Está en YouTube. Yo le puse la pausa y está el chico conectado viendo la imagen de ustedes. A la pausa. ¿Qué hacemos? ¿Nos pegamos igual, como si nada? ¿Volvemos y arrancan y ya presentan de vuelta? ¿O qué Arrancamos de vuelta de cero. Sí, arrancamos, bueno, se puede hacer y tumbamos esta partecita de video de YouTube. ¿Otro invitado no tienen? Sí, tenemos después el otro. Este y el otro. Bien. Pero digo, podemos sacarlo de YouTube que va a quedar seguramente muerto ahí. Dale. No, vamos a arrancar de vuelta, sí, evidentemente. A ver, ¿qué me fije yo también en YouTube? No sé. Él lo está viendo por YouTube, boludo. Rápido tengo que hacer. No, para que voy a sacar esto. Y empleados aceiteros de Rosario, siempre junto a las reivindicaciones de la clase trabajadora. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Arrancando nuevo, esto es así, la magia que tiene la cuestión del streaming, también de la televisión, hace que estemos aquí nuevamente. Un nuevo comienzo, uno va refloreciendo en el país donde hay siempre el reflorecer de malas noticias, pero bueno, para eso estamos, para poder analizarla. ¿Cómo le va? Bien, la gente que no lo vio no sabe de lo que está hablando, así que no sé para qué habla. No importa, porque a mí me gusta para aquellos que por ahí nos han seguido del arranque y queda como desprevenido. Muy bien, acá estamos nuevamente. Uno arranca, vuelve a arrancar y siempre arranca con bujía, ¿no? Dice alguna un poco parecido a lo que pasa en nuestro país, en Argentina, ¿no? Un país que constantemente está volviendo a arrancar. Sí, ¿no? es un arrancar constante. Es como que se logran cosas, parece que todo está bien, se vota raramente, se vuelve hacia atrás, todo lo que costó años construir se puede borrar de un plumazo, y así vamos. De generación en generación, de ciclo en ciclo. Totalmente. Repitiendo historias que, bueno. Es cíclico. Que terminan siempre con los mismos perjudicados de siempre, ¿no? Bueno, eso sí es una constante desde siempre. Desde el Exacto. Año cero. Cuando ya tengamos al invitado de hoy, tenemos dos personas que han comprometido su palabra también. Una para analizar, digamos, la posibilidad de ver, ¿no? De como siempre hacemos, convocamos a compañeros, amigos, algunos colegas para tratar de reinterpretar de manera constante e incesante la realidad. Todavía nos cuesta analizar lo que fue el voto, ¿no? De por qué uno que por ahí está siempre informado, que va escuchando relatos de aquellos que transitan la vida en este país, de cada 10 trabajadores, 9 decían que no llegaban a fin de mes, que la están pasando horrible, que esto, la verdad, no va más. Y después, bueno, costaba creer cómo las urnas decían otra cosa, ¿no? Sí, igualmente todavía no logro entender cómo funciona ese voto a Milei, un voto que en muchos casos es autodestructivo. Y me cuesta entender qué es lo que capta ese votante. Le vamos a pedir a Matías, si es que nos está escuchando ya del otro lado, si él puede, en realidad, poner el teléfono de manera horizontal para poder cubrir un poquito más el radio de la pantalla, de ser tan amable. Ahí vemos que el amigo lo está haciendo, ya seguramente se va a acomodar ese teléfono, y de esa manera poder comenzar a charlar con él, que es politólogo. Por ahí uno lo ha visto en esto tan mágico que tiene que ver con los recortes y con las redes, y es importante poder tener la palabra de él en lo que respecta al análisis político, también de alguien que vive una barriada importante como Villa Fiorito, porque por ahí siempre queda esta mirada para algunos cortoclasista, y siempre uno que también anda inmiscuido en las cuestiones barriales, nos interesa por ahí ver la posibilidad de reflexionar junto a él. Ya nos escucha Matías. ¿Cómo te va, Matías? Alejandro acá de este lado y Cisela desde Rosario, desde Catalejo. El agradecimiento por estar del otro lado, viejo. Buenas tardes, ¿cómo andan ahí en el piso? Gracias por la invitación. Bien. Agradecimiento a vos que estabas dando clase y te tomó una pequeña un break, ¿no? Para poder charlar con nosotros. Bueno, Matías, te he escuchado y te escucho permanentemente cómo analizar las cosas desde ahí, ¿no? Desde el lugar donde por ahí uno le cuesta comprender aún más algunas decisiones, si bien no habría que ser, digamos, tan filósofo y analista de las barriadas, porque hay barriadas que no tienen solución de los problemas básicos de hace décadas. Entonces digo, ¿qué pudiste analizar vos viviendo ahí en Fiorito, con tus vecinos, tus familias, con este voto, que es un voto que cuesta entenderlo porque hay un dolor muy profundo de por medio, ¿no? Bueno, sí, como decís vos, digamos, la idiosincrasia y la realidad de los barrios es distinto en cada parte del país. Un poco también con el comportamiento electoral de los trabajadores y trabajadoras también es distinto. Digo, acá en Fiorito
si bien me cruzo con gente que votó La Libertad Avanza o que no optó por el peronismo, la realidad es que en porcentaje representa mucho menos de lo que quizás representa en Córdoba, por ejemplo, o de lo que representan en Rosario, en Santa Fe. Acá en Loma de Zamora el peronismo sacó también 40%, y La Libertad Avanza mucho menos, pero también es un fiel reflejo, por lo menos en lo que respecta a los que optan por otras opciones, sobre cómo piensa y sobre cómo actúa aquel voto libertario, digamos, ¿no? Que para mí tiene mucho más sentido común el voto, o tiene una racionalidad mucho más matemática de la que nosotros pensamos, digamos. La sociedad argentina utiliza mucho el sentido común, y en función de eso toma decisiones y vota. A veces vota con el bolsillo, otras veces vota con el corazón, otras veces vota con proyección hacia adelante, a veces vota con miedo, con temor. Me parece que en estas elecciones hubo una conjunción de cosas, de factores y de motivaciones que hicieron que La Libertad Avanza le haya ido tan bien a nivel nacional y que en la provincia de Buenos Aires haya reducido tanto el porcentaje o la diferencia en comparación con las elecciones de septiembre. Pero un poco responde a esto que vos decías con respecto a que hay muchos argentinos y argentinas que ya la venían pasando muy mal antes de que asumiera Javier Milei el 10 de diciembre de 2023 y que no se olvida de eso y que no quiere volver a un momento anterior a este, sino que piensa para adelante, ¿no? Proyecta para adelante y muchos ponen su voto de confianza y su esperanza en Milei aún frente a que nosotros entendemos que el gobierno de Javier Milei es un gobierno que va en contra de los intereses de los trabajadores. Esa es una percepción que tenemos nosotros. Hay un sector de la sociedad que no lo ve así. Y hay un sector de la sociedad también, que no hay que olvidarse, que no opta ni por Milei ni por ninguna otra fuerza política, ¿no? Que es el ausentismo. Un porcentaje muy, muy alto de personas que muestran mucha apatía con la política. Y que esa apatía justamente es el resultado de que la política no pudo resolverle ningún problema. Y dentro de la política que no pudo resolver ningún problema, lamentablemente estamos nosotros, Te ¿no? paso vos, Gise. Le quiero preguntar a Matías si esto que decís de la apatía, que coincido con vos, ¿no? En gran parte, ¿se puede calificar ese voto también? Porque dice, el que no va a votar porque está desinteresado de todo, no le importa más nada. Hay muchos que evidentemente impugnan el sistema electoral de esa manera, pero dentro me parece que ese núcleo importante, que creo que fue primera fuerza, fueron más de 12 millones de abstenciones, hay un importante caudal de voto de gente que sí entiende de política y que evidentemente o no se vio representada o ha impugnado su propia construcción política. La hemos visto también en la provincia de Santa Fe, con algunos cuadros que la verdad no representaban a nadie, y muchos que dijeron, mira, yo o voto a este que por ahí sé que le va a costar mucho más llegar a la Cámara de Diputados, o directamente no voy a votar. ¿Vos considerás que en ese importante núcleo de no votantes, o gente que se abstuvo, hay gente que está politizada y que verdaderamente no sabe o no encuentra, digamos, quién lo pueda representar, ¿no? Perón decía que la sociedad argentina estaba altamente politizada, pero que lo que faltaba era cultura política. Yo creo que ese patrón se sigue repitiendo a lo largo de los años. Me parece que la sociedad argentina, pese a las dificultades que tiene, porque no tiene mucho tiempo ni para informarse, ni para discutir, ni para participar, porque está gran parte del día trabajando y el poco tiempo que tienen para sí mismos lo usan para descansar o dormir, porque la sociedad argentina labura y labura mucho, labura en promedio 12 horas por día. Pero aún así busca la manera de estar al tanto de lo que pasa, digamos, ¿no? A nivel país, a nivel sociedad, a nivel gobierno, y obviamente y en función de ese interés es que una parte muy grande de aquellos que no van a votar, que les interesa la política, están descontentos con la oferta electoral que hay. Ese es el problema que hoy, por ejemplo, tiene el peronismo, que hoy hay lecturas que dicen, bueno, el peronismo hizo una elección normal porque mantuvo la cantidad de votos quizá de septiembre acá y en comparación con años anteriores hizo una elección aceptable porque en porcentaje aumentó y la realidad es que nosotros perdimos a nivel nacional y empatamos en la provincia de Buenos Aires y en muchas otras provincias del país perdimos con uno de los peores gobiernos de la historia de nuestro país, con el gobierno que está llevando adelante el ajuste más brutal en materia económica, en destrucción de derechos, en avances sobre el poder adquisitivo,
en políticas públicas, en de financiar políticas que para los argentinos son tan importantes. Y frente a ese gobierno, que es uno de los peores de la historia de nuestro país, el peronismo no acrecenta votos, no crece, no suma gente que elija votarnos a nosotros. Bueno, eso es un poco justamente por la desilusión que tiene un sector muy grande de la sociedad, que no encuentra en nosotros algo seductor, que no encuentra ni un nombre, que para mí es lo que menos tenemos que discutir, pero que es importante también, porque la sociedad se refleja en personas, porque nosotros muchas veces, los argentinos y argentinas, eligen un, un nombre, una cara, algo visible, algo tangible, algo material, muchas veces eligen un proyecto, un modelo, un programa. Bueno, el peronismo en las dos cosas no tuvo, no tuvo ni nombre, ni tuvo proyecto, ni programa. Para mí lo que hay que discutir, más que el nombre, es el proyecto y el programa, porque me parece lo más interesante y lo más enriquecedor, también un poco para salir de la lógica de la interna en la que está sumergida el peronismo hoy, histo- histórica y sobre todo eterna, me parece, Sí, porque sí, es sí, totalmente. irresoluble e inconducente y no nos lleva a ningún lado, porque de fondo, lo que se está discutiendo es quién tiene la lapicera y no hacia dónde va a ir nuestro país. Porque Totalmente. lo que yo considero que es el proyecto que propone Axel y que propone Cristina son similares. Incluso los nombres que los rodean. Un día estuvieron, hace 15 días estaban acá, ahora están de este lado, y no se discute en realidad, por ejemplo, qué vamos a hacer con el sistema productivo argentino, qué vamos a hacer con la deuda externa, qué vamos a hacer con la villa de asentamiento del país, qué vamos a hacer para mantener la inflación baja, qué vamos a hacer con la explotación de los recursos naturales, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con el transporte, con la educación, con la salud? Bueno, me parece que falta una oposición política que sea propositiva para adelante, que es también lo que se está exigiendo a la sociedad. Sí, claramente Matías pensaba cuando hablabas que eso que no se hizo, ¿no? Lo propositivo, solo con el paremos a Milei o hasta acá o el basta, claramente no funcionó. Y en la provincia de Santa Fe, por ejemplo, en gran caudal de votos que tenía el gobernador Puyaro, no es que vamos a hacer de cuenta que gran parte de la población santafesina está disconforme con el gobierno de Puyaro, para decirlo en términos de lo que se ha votado aquí, ¿no? Pierde gran cantidad de votos Puyaro, pero no son votos que se van al peronismo, son votos que se terminan yendo a Pellegrini, que es el que gana las elecciones aquí por lo menos en Rosario. Y realmente, bueno, decir, bueno, los docentes están enojados, o el sector público está enojado, bueno, pero no elige el otro camino, ¿no? Elige quizás la libertad avanza. Y la ¿Cómo pregunta pensás que sería, ¿por funciona qué esto? nos elegiría a nosotros? ¿A qué le proponemos nosotros a esos sectores de la sociedad para que terminen optando por nuestra opción? Me parece que ahí está el problema. Porque Milei tiene un modelo de país, ¿no? Él propone un modelo que es desigual, que es marginal, con un porcentaje muy alto de informalidad, con una estructura sumergida, inmersa en la pobreza, con la flexibilización laboral, con la pérdida. Digo, él tiene un modelo muy claro, un proyecto muy claro. Y eso la sociedad muchas veces lo valora, por más que se vea perjudicada con eso, ¿no? Muchas veces la certidumbre sobre lo que va a pasar Totalmente. es bien vista por la sociedad. Y agrego una cosa y aclaro también, digo, la sociedad argentina y los trabajadores nunca votan en contra de sus intereses, nunca votan en contra de sus intereses, siempre votan creyendo que lo que se viene es algo mejor. Si tu augurio es que lo que se viene es algo peor, o que lo que vos proponés es volver hacia atrás en el tiempo, es muy difícil que la sociedad te acompañe en eso, porque la sociedad nunca quiere volver para atrás, siempre mira para adelante. El trabajador sueña con la casa propia, sueña con la motito, con el auto, con un celular nuevo, con tener un aire acondicionado, con poder ahorrar. Si desde el peronismo logramos construir propuestas políticas que resuelvan cuestiones cotidianas, de lo concreto y de lo material, y que en paralelo proponga también un proyecto de país, que me parece que el que propone el peronismo es un proyecto con un país industrializado, con la tecnología al servicio de los trabajadores,
con un país moderno, ¿no? Tecnificado, con una clase media que pueda ahorrar y que sea profesional, que haya ascenso social. Si vos congeniás esas dos cosas, te va a ir bien, necesariamente te va a ir bien, porque al laburante le quiere ir bien. El laburante quiere que a todos nos vayamos bien, nos vaya bien. Entonces, mientras no resolvamos eso y lo que estemos discutiendo es quién elige a los candidatos en la próxima elección, el rumbo va a estar perdidísimo. Sin duda. Matías, no te queremos robar más tiempo porque tenés que volver a seguir dando clases. El agradecimiento y el compromiso ya con tiempo de poder coordinar con vos para poder profundizar estos debates que nos sirven a todos como insumo. Ayer también charlábamos con algunos funcionarios provinciales que entendiendo por ahí la profesión de uno se acercaban a preguntarnos qué tipo de análisis hacían, porque bueno, funcionarios que han salido en esta contienda electoral terceros, ¿no? Detrás de lo que es el peronismo, lo que es Fuerza Patria, intentando entender, ¿no? La matriz o la subjetividad de aquel pibe de barrio o el pibe que ha votado y que volvió a elegir a La Libertad Avanza. Bueno, me parece que es tiempo de reflexiones, de análisis, pero me parece que de profundo Y de oír un poco reconocimiento de la más, realidad, sí, sin duda alguna, ¿no? Y de empezar de a dejar escuchar. entrar los egos y de creerse o de creer que a veces solamente con romantizar algunas cuestiones ya alcanza y sobra. Matías, Absolutamente. el agradecimiento, hermano. Gracias. Gracias a ustedes y a disposición para cuando quieran. Así Un será. abrazo enorme. Un abrazo grande. Matías Chao, chao. Mora, ahí desde Buenos Aires, estaba dando clases, cortó justo que tenía un break, en lugar de tomárselo para el descanso, Hubiese estado lindo seguir decidió hablando de algunas hablar con cosas que nosotros. estaban muy Sí, interesantes. Me parece muy interesante. Quizás no en todas concuerdo. Yo creo que hay algo más aparte de sí, no, claro que tiene que haber algo más. Lo que pasa es que, bueno, de no querer volver al pasado, porque muchas veces si uno quiere volver al pasado y dice, bueno, quizás un tiempo atrás no me costaba tanto, aunque hubiera inflación, no me costaba tanto llegar a fin de mes, me iba de vacaciones, comía un asadito. Cosas claro. mínimas estoy Sí, y diciendo. contra cartón te van a decir, bueno, pero yo tengo la certidumbre hoy por hoy, después de tantísimo tiempo, de que la inflación, más allá de que sigue siendo castigadora del salario, porque creo que es el ajuste permanente que tiene el laburante a la vida, es la inflación, Ujú. y que claramente tenemos que hablar de una inflación de un 30%, 35% como mínimo, anual, cuando ningún salario crece a ese nivel, ¿no? No. O se ajusta a ese nivel en la cuestión paritaria. La gente tiene la certidumbre que con ese nivel de inflación puede por lo menos intentar pensar cómo organizarse en su vida, con la marginalidad de salario que tenga, con el escaso o exiguo nivel monetario que cargue su billetera, pero con la certidumbre que con una inflación baja quizás se pueda ver cómo se puede galguear la vida, como se dice. Pero bueno, por Pero eso no digo, es solo, insisto, no es solo económico. no es solo No es solo económico, porque vos tiene que tampoco ver, sabés cuánto vas a pagar, por ejemplo, de servicios. no es económico, no Porque solamente siempre económico, viene es más. cultural, es informativo, es comunicacional, es subjetivo, es un Hay montón. hay Es un algo montón. del discurso y de lo que plantea Milei y el gobierno nacional que cala y hace que gente que se sienta representado en ese tipo de discursos, de muchos de crueldad, que son discursos que dividen. Ujú. Pero bueno, hay que también analizar el porqué de esta situación, que como siempre decimos también, que decimos cada vez que nos encontramos, que charlamos, que debatimos, que esto no es solamente un fenómeno de aquí, de Argentina, No, sin duda. sino que No es eran global. truenos, Crucetti, eso que se escuchaban allá atrás, ¿no? De fondo era un movimiento. No, de... movimiento. No, porque yo sabía. No, dígame que no, porque tengo la No. ventana abierta en mi casa, tengo que salir como se le dice en el barrio, No, cagando para mí que cerrarla, alguna pero no. vecino que está moviendo algún Están mueble. corriendo la silla, Acá tengo la ventana abierta y no se ve ¿no? lluvia. Pleno sol, Ah, por eso. bueno, No, me dejaste Yo tranquilo, creo yo que dije. yo me agarro el cuique porque uno ya piensa en Me la vienen las ventana. piedras, dije yo. Y tengo 4 remeras tendidas, por eso si lo de menos porque una vuelve a lavar. Se seca. O la va a buscar a la casa del vecino, lo sumo. Ujú. Pero bueno, ahí estaba el amigo Matías Mora, que vive en Villa Fiorito, también lo escuchaba él, porque es una mirada interesante. Él Ujú. claramente es militante peronista, si por aquel que no lo sabe, escuchaba hablar como propio y como singular lo del peronismo. Y le hablaba que su hermano, por ejemplo, había votado a La Libertad Avanza. Y que el vecino de enfrente también, y que claramente mucha gente que él conoce en el barrio también lo había hecho. Lo que pasa es que cuando él buscaba interpelarlo, porque claramente aquellos que estamos desde un sector o un lugar por ahí completamente opuesto, y lo estaremos hasta el final de nuestros días, a las políticas que se ciernen a nivel económico y social por parte de este gobierno, Ujú. o de estos tipos de gobiernos,
él decía que bueno, que las respuestas que le daban era que mirá, sigo sin cloaca, sigo con el barro en la puerta de mi casa hace décadas y nadie lo soluciona, o son mejoras temporarias. Entonces, ante esa incertidumbre de aquello que pueda venir, ante la carencia de propuestas, y que aparte de la carencia de propuestas y de proyectos, la antesala, ¿no?, a este gobierno no fue muy florida, que digamos, la gente, como te digo, en lo particular, en un mínimo y minúsculo análisis, porque es mucho más profundo, es transversal a un montón de cuestiones, dirán, bueno, yo gano esto, sé que con la inflación por ahí el mes que viene voy a pagar esto, a lo mejor centavitos más o igual, y yo me puedo acomodar la vida de miseria, porque claramente lo es, pero con un poquito más de certidumbre a lo que pueda llegar a venir. Sí, pensando, matizando un debate ahí. Y pensando también en la amenaza de nada más y nada menos que el gobierno estadounidense, donde pensemos una devaluación grande hubiese sido mayor pérdida de nivel adquisitivo, de salarios, de pérdida de poder de compra. Entonces también creo que eso debe haber influido en cómo se decidió en el momento de ir a votar, ¿no? No, sin duda. Por eso digo, pero él también lo marca Matías, que él también, cuando hablaba de que yo tuve la suerte con el kirchnerismo de poder estudiar a través de los programas que daba el gobierno nacional y provincial. Él se recibe de politólogo nacido en Villa Fiorito, que también lo que él lo intenta siempre marcar es que no se puede romantizar esta cuestión de que la universidad es accesible para todo el mundo. La universidad tiene puertas abiertas para todos las y los argentinos. El tema es que las necesidades imperiosas que embargan la vida de aquellos que están que fueron pateados hacia el costado de la historia escrita con la pluma siempre de la hegemonía económica argentina, no todos pueden acceder. Tienen Sin que duda, trabajar, pero para entonces yo no romantizo la posibilidad que tuve para ser politólogo, pero entiendo que hubo familias que a lo mejor hubiesen deseado estudiar algo, sus hijos o amigos míos, y no podían porque tenían que laburar 14 o 15 horas por día. No romantizar, pero bueno, ese debate se puede dar primero con algo básico inicial, y es que la educación sea gratuita. No, eso no cabe ningún tipo la educación de duda. gratuita, Y tiene que estar garantizada. Libre, gratuita, garantizada, y después discutimos y tratemos de discutir y debatir para poblar esas universidades de hijos de trabajadores, que hoy por hoy lejos está. Y hoy tenemos una deserción escolar en la primaria y la secundaria que es aberrante y abismal en los barrios de la ciudad. Entonces pensar en ¿cuántos chicos terminan la secundaria? ¿Cuántos chicos terminan la secundaria? Entonces ahí ya tenemos un caudal y un porcentaje de jóvenes que no van a ir a la universidad, claramente. Entonces, bueno, ahí está el análisis que uno tiene que hacer. Por eso tiene que ser profundo. Pero con tiene que haber proyectos. Pero con la universidad abierta. No, claramente, con la universidad abierta, con los hospitales públicos atendiendo, ¿no?, con la ciencia trabajando para la mejora, como siempre decimos, la ciencia digna, para la mejora, el sostenimiento y para poner ese conocimiento en pos de el pueblo, ¿no?, que es para quienes han jurado en la universidad pública, por lo menos tácitamente, responder, ¿no? Sin duda. En la universidad pública no todos piensan igual, no hacen lo mismo, sí o no. Ahí no te escuchamos, Santi. ¿Qué pasó? No, vi que es un gesto cuando hablaba de que la universidad, que aquello de la ciencia digna en la universidad pública, aquellos que estudian tienen que estar siempre al servicio, por lo menos brindarle un servicio, digamos. No, los estaba escuchando doble porque lo estaba escuchando cómo se escuchaba. Lo estaba escuchando. Ay, qué ganas de escucharnos doble, Santi. Algunos no lo hacen ni simple, pero bueno. Claro, Agradecimiento al amigo Crucetti. Qué ganas. Claro, tema para conversar. Seguro, claro. Sí. Da para bueno, largo. pero está interesante lo de Matías, como para que también en la próxima vez que nos encontremos nos pueda brindar un poco de su recorrido, su camino, porque más allá y sin que sea mi fin romantizar, sí poder visibilizar de alguna manera que el acceso a la educación es desigual. Y cuando un pibe de Villa Fiorito puede acceder a la educación, bueno, también se puede recibir. No todos, ¿no? Porque sostenerlo es lo más complejo. Pero bueno, en este punto creo que me parece interesante, porque también tenés el otro lado que te dice, ¿para qué? Si no va nadie de la Villa No, estudiar. sin duda, eso también lo decía Vidal. Claramente que lo diga Vidal no emparenta lo que pueda opinar uno, digamos, porque lo que uno busca realmente es que ese pibe pueda llegar a estar ahí, ¿no? Que pueda sostener. Como también luchamos para que toda la Constitución Nacional esté al servicio de quienes habitamos este país, ¿no? Porque es muy lindo hablar de un montón de cuestiones, siempre sabemos y escuchamos
cómo se desempolva la misma para justificar la represión en las calles, digamos, no se puede cortar una arteria, vayan a movilizarse a la vereda, pero cuando la Constitución es violada sistemáticamente en su artículo 14 bis, en su artículo 18, cuando habla de cárceles, ¿no? Que las cárceles no deben ser reservorio de personas, deben estar limpias, acordes, porque claramente la matriz carcelaria debería ser o tener una cuestión restaurativa, que lejos de tenerla en la provincia, por lo menos a nivel nacional, se avanza en una matriz sumamente represiva, de castigo, que lo único que hace es terminar de aniquilar el poco tejido que uno puede ir construyendo desde el adentro, con los trabajos, los distintos talleres. Entonces uno dice, el sistema funciona de esta manera, el capitalismo nefasto como se lo concibe en esta parte del mundo, la única manera que le puede servir, que se pueda obrar en ciertas cuestiones es de esta manera. Pero bueno, aquí estamos para debatirlo, pero sin proceso de debate, sin reflexión, me parece que esto no se va a suceder. Algunos están contentos porque se abrocharon un carguito de 4 años en la Diputación Nacional, otros seguirán con sus roscas internas, otros están salvados ya hace un montón de tiempo, ¿no? Otros están viendo si asumen o no. No sé si otros y otras están viendo si asumen en o no. este caso la vicegobernadora, sí, que dijo hay que ver si ella no es más, no ¿Dónde puedo ser más útil? Más útil. Y a ella la votaron para ser, está bien, la votaron, sacó más votos como vicegobernadora o para que sea vicegobernadora que como diputada. Para mí dijo, como vice saqué un montón de votos, como diputada 300.000, que me parece que la gente prefiere que sea vicegobernadora. Quizás por ahí la tipa... Es muy probable. Pero bueno, realmente, igualmente en este caso de lo que ha sido todo esto, de lo que ha sido el movimiento de Santilli, de Adorni, ¿no? Y ver cómo no resisten un archivo, ¿no? Cuando ellos hablaban de las presentaciones, las candidaturas testimoniales, que eran una estafa, que las consideraban una estafa al electorado, que va y vota por determinada persona para que los represente y después no asumen. Con la diferencia que en el kirchnerismo, como dicen ellos ya se postulaban de manera que la gente ya sabía que no iban a tomar ese cargo. En cambio, Adorni, Santilli, bueno, puede ser el caso de Scaglia también. Es como que el momento es después. No se debería permitir quien está ocupando un cargo público, una función pública, ya sean diputados, senadores, concejales, intendentes, gobernadores, vicegobernadores, puedan ocupar o sean cabeza de lista. Eso debería prohibirse desde el vamos, que también posibilite una renovación. Si no, alguien vota uno para diputado provincial y después se termina postulando para... No, muchachos, arranquemos para lo que se votaron, te eligieron para esto, termina tu mandato con eso, y una vez que termina tu mandato, presentate lo que vos quieras. Pero bueno, a veces para entender, ¿no?, la monstruosidad monstruosa, ¿no?, que tenemos enfrente, hay que empezar a ver si alrededor nuestro no hay pequeños monstruos, que claramente si uno le puede dar un poquito más de alimento, ¿no?, a su ego y a su manera de manejarse, pueden terminar siendo, no digo tener la misma monstruosidad, pero ir camino hacia eso, ¿no? Sin duda. Lamentablemente es así. Vamos a hacer un cortecito. ¿No quiere saludar a alguien antes de ir al corte? ¿No quería mandar un saludo? ¿Tiene la placa? No sé, qué siempre nos olvidamos. Sí, señora. Mire, como si no me recordaba la señora Gentile. Yo me acuerdo. Porque nosotros, le contamos a la gente, tenemos una tanda publicitaria. Tenemos un quilombo en la vida notable que para organizarnos. Tenemos una tanda publicitaria, ¿no?, que la van a ver ustedes después cuando apenas te mandamos al cortecito. Pero antes nosotros tenemos también amigos que todavía no han entrado en la tanda, pero próximamente van a estar en la tanda, esos amigos. Ahora se lo paso a Crucetti porque ahí está, sí señor. Ahí está, muy bien, ahí lo vemos. Nuevo Horizonte Viajes, les mandamos un saludo a quienes siguen confiando en nuestro producto, un producto que nos cuesta mucho llevar a cabo, que no es fácil en esta lucha con los medios hegemónicos y demás, pero hay gente que nos sigue bancando, sin duda, como los de la tanda y como Nuevo Horizonte. A Franquito Dignotti, al hermano, la familia. Franquito, la verdad que la gente de Nuevo Horizonte Viajes, el servicio de traslado, alquiler de combis, para dentro de la ciudad, para alrededores, para todo el país. Podés viajar con unidades extraordinarias. Usted ha tocado viajar a eso y puede dar fe. Así que Nuevo Horizonte Viajes, podés comunicarte. ¿A qué WhatsApp, mi amiga Gentile? Usted que tiene la vista todavía una persona de 40 años, aquellos que estamos pisando los 50 ya. Me lo dijo la oftalmóloga, no le importa nada. Dice, no, pero ¿cómo se llama esto? Presbicia. Bien, bueno. O vejez, me dijo. Gracias. Sí. Quienes quieran viajar en Nuevo Horizonte Viajes, contratar un servicio de traslado, tienen que mandar un mensaje de WhatsApp al 3416-124647
o 3413-762883. Contingentes, querer viajar a Buenos Aires en familia, lo que fuese, poder viajar con un horizonte de viajes. También para empresas, que Sí. quieren que sus trabajadores Ahora que lleguen, viene fin de ¿no? año, que necesitan llevar Ahí lo llevarlo y tienen. traerlo a alguna fiestita, Sin duda. viene bien para que pueda tomar una bebida, es una buena opción. Y nosotros no podemos manejar así con mis amigos de vez en cuando, ¿no? Por eso. Para no estar pagando Tendrían 4 o que 5 contratarte, vehículos, o tendrían vamos que todos con Nuevo ustedes Horizonte contratar Viajes. eso para ir y volver de cuando se encuentran. Mamúas con amigos, Nuevo Horizonte Viajes. Nuevo Horizonte. Bueno, y ahora sí, Sí. la tandita. Y ya volvemos. En Estudio Marchesi desarrollamos proyectos a gran escala que cumplen con estándares de producción, seguridad y sustentabilidad. Ejecutamos obras industriales y pisos de hormigón. Proyectos y conducción de obras. Estudio Marchesi, 3467-521-718. El Quincho del Pescador y Fabricaciones Forconi, dedicados a la venta de artículos relacionados al aire libre, pesca, camping, caza y náutica, ventas mayoristas y minoristas. Guardería Náutica 1 y 2. Encontranos en el balneario de la Boca de Monje, provincia de Santa Fe. La Federación de Trabajadores Aceiteros y Desmotadores de Algodón y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de Rosario, siempre junto a las reivindicaciones de la clase trabajadora. En Estudio Marchesi desarrollamos proyectos a gran escala que cumplen con estándares de producción, seguridad y sustentabilidad. Ejecutamos obras industriales y pisos de hormigón. Proyectos y conducción de obras. Estudio Marchesi, 3467-521-718. Eso, el agradecimiento a Pablo Marchesi, al amigo Dignotti, a la familia también, obviamente de la gente del Quincho del Pescador, a Alejandro, al Dami Forconi, a los compañeros del Sindicato Aceitero, de la Federación Aceitera, también el apoyo que siempre nos da la gente de Correos. Bueno, ante la conocida, ¿no?, trayectoria que uno tiene a nivel mediático, sabemos que a veces aquellos que provienen de la oficialidad, de la pauta oficial, ¿no?, suelen apartarse porque se busca concentrar generalmente en los muchos alcahuetes que pululan, entonces se hace mucho más difícil, ¿no?, poder estar, que como de hecho también lo hacemos junto con la compañerada de Boletín Enredando y entre otros, estamos en la legalidad, digamos, en el derecho de gestionar lo que tiene que ver con pautas oficiales, ¿no? Presentado. Municipalidad, consejo, provincia, pero bueno, se ve que los prestidigitadores han en esta oportunidad presentado una lista negra y ahí estamos nosotros. Que cabe destacar que lo único que sirve todo eso es de combustible, porque seguimos con más fuerza, ¿no? Seguro. Bueno, que no habíamos dicho que los compañeros paritarios de la Federación Aceitera y Desmotadora y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo alcanzaron un acuerdo en la paritaria salarial aceitera con los representantes patronales de la Cámara de Ciara, Ciabec y Carbio, y que lleva un salario inicial a 2.344.000 pesos. Bien. Bueno, acá me pregunto, llega a través de Diego, un le querido pregunto a los amigo conductores, ¿con qué continuamos? ¿Cómo, Santi? ¿Qué continuamos? Porque está el invitado y están los de los videos. Vamos con los videos. Vamos con los videos. Y después presentamos y saludamos al invitado, que aparte el invitado es un amigo. Termino con esto y vamos con los videitos, Santi. Perdón la interrupción. Dale, no, por favor. Vecino de San Marcos Sierras, en la querida provincia de Córdoba. San Marcos es un lugar muy querido por todos. Lugar donde ganó el peronismo y no ganó Libertad Avanza en Córdoba. Impresionante. Entonces van a vivir ahí masivamente aquellos que no quieren ni verlo. Ya saben dónde tienen que ir de vacaciones. Pero dice que creció Libertad Avanza. O sea, tiene un tiempito más y se viene como el quilpo de golpe y ya arrasa todo. Bueno, hay acampe de vecinos y vecinas bloqueando aparentemente un ingreso de topadoras para seguir con el tema del desmonte y cuestiones que están ligados al boom, ¿no?, de inmobiliario y de algunos negocios bastante oscuros, así que hay movimiento importante también en San Marcos Sierra. Recién nos llega la gentileza de Diego
de un amigo de Parabachasca, esta información. Bueno, a ver, cuénteme un poquito para adentrarnos en lo que tiene que ver con la lucha docente, la lucha estudiantil, la educación pública. Ya vamos con la lucha docente. Bueno, pero esta lucha también tiene que ver con los docentes, porque en el día de hoy, estudiantes del colegio, de la escuela secundaria Gurruchaga, la escuela técnica, marcharon desde la Plaza de las Américas hacia el Ministerio de Educación en reclamo de mayor presupuesto en educación pública. Recordemos que esta escuela, sus alumnos, sus maestros, desde hace tiempo vienen reclamando en cuestión de reformas edilicias. Cada vez que llueve, los techos se cae agua, los pisos están mal, las aulas no son lo suficientemente grandes para poder dictar clases. Entonces, por ello se agruparon no solamente alumnos y alumnas del centro de estudiantes, algunos maestros también acompañaron, estaban algunos también de AMSAFE, Rosario, también hubo otros movimientos estudiantiles que acompañaron, así que no sé si estamos viendo ahí una fotito que están ahí en las puertas de lo que es el Ministerio de Educación. Que parece que fuese un fuerte, ¿no? Para lo que es el gobierno de la provincia, donde uno va y por ahí tiene algunas quejas que hacer con respecto a algunos rumbos y quedan completamente archivadas, ¿no? Se ha convertido, digamos, en un lugar complicado para aquellos que trabajan, para los mismos trabajadores que están dentro del ministerio, para no solamente la gente, la comunidad educativa en sí, ni que hablar del docente, ¿no? Exactamente. No sé si hay alguno de los videitos que habíamos mandado que podemos ponerlo, porque está interesante, porque a veces ahí lo vemos, a ver si lo escuchamos. Ahí lo vamos a escuchar prontamente. Quizás yo no tengo retorno y quizás se escucha. No se escucha. Bueno. No, decía que... Estás puteando los pibes ahí, pidiéndole al gobierno provincial, no hace falta. Están pidiéndole al gobierno provincial, pero digo, está bueno también ver a la juventud que está en este momento accionando, actuando y tratando de modificar ciertas situaciones y patrones que se vienen dando desde hace muchísimo tiempo. Ellos planteaban desde el centro de estudiantes que esto no es nuevo, que viene desde hace muchísimos años tiempo, donde hubo inflación y los presupuestos en educación están completamente congelados. Así que realmente desde acá, seguramente pronto vamos a tener a alguno de los chicos del centro de estudiantes de la Gurruchaga para que nos puedan comentar. Pudieron ingresar también al ministerio, hicieron una presentación formal de pedido de mayor financiamiento a la educación pública en general. No solamente lo piden para su escuela, sino para la educación pública en general. Totalmente. Bueno, hay que agregar que ahí tenemos también a nuestro hijo, ¿no? Peleando por su derecho, por el de sus compañeros, por el de sus docentes y lo importante del legado. Sí, y... Ese cuando calcula que Juan ya estaba haciendo quilombo con meses en Capilla del Monte por la salud pública, por el acceso al agua. Entonces, bueno, después de participar tantas movilizaciones, ha mamado un poquito eso. Sí, bueno, pero hay familia... No hubo adoctrinamiento, como dicen algunos. Ustedes adoctrinaron. No, sí, yo me encargué de adoctrinarlo. Sí, ¿querés que te diga? Sí, la verdad que sí. Él está con otra doctrina, que la del abuelo. Va con la doctrina del abuelo, ¿no? Claro, hay que... Es la doctrina del movimiento. Hay que tratar de inculcar también desde casa que es necesario luchar sin duda, por lo sin que duda. Por la dignidad y en el lugar donde corresponde, que es ahí, en las casas. Por lo que creen que está bien, ¿no? Bueno, vamos a saludar al amigo que tenemos del otro lado. Ya lo vamos a acomodar con Santi con tranquilidad, porque tenemos al querido... Mientras lo acomodo, ahí lo escuchamos si quieren con un poquito de volumen. A ver, escuchamos. Muy bien. ¿Se escuchó algo? Si no, sí, se escuchó. Pero bueno, ahí están los pibes embanderados en esto de la defensa, ¿no? ¿Qué mejor que eso? Aparte hay un momento donde se desmoviliza mucho, donde se está esperando que algunos den el ok desde una confederación que la verdad poco se puede esperar, porque primero y principal, ¿quién se puede autopercibir trabajador ahí, no? Pero bueno, a partir de ahí para abajo los acomodos para cuidar las cajas particulares de cada uno en detrimento de lo colectivo. Bueno, hablando de cajas y de plata y de sueldos y de y de vivir cada vez más en la pobreza,
Vamos a hablar un poco de una información que nos llegaba hace muy poquitas horas, que tiene que ver con que los docentes van a volver a pagar ganancias. Recordemos Como empresarios que son. pero Como claro, ricos. pero Claro. sí, te tiene que pagar, la gente que tiene mucha plata tiene que pagar. Entonces los docentes nuevamente en el foco de la tormenta, teniendo que pagar desde ahora, a partir del próximo mes, ganancias. Para eso contamos con un docente, amigo, militante, hincha de Central, también lo presento, Sí, tiene que arrancar por ahí. por ahí. Hincha de Central, docente, militar, como corresponde. Y todo lo otro. Hola Facu, ¿cómo andás? Muy buenas tardes, un placer como siempre saludarlos, queridos amigues. Sin duda. Y que ha sido compañero también nuestro en el momento del bicho de radio. Colega. Claro, él fue un hincha de radio. Claro, también ahí estábamos. Sí, Facu, sí. Bueno, Facu, da la impresión de que, más allá de que hay misiles que apuntan generalmente siempre a Gaza, cuando hablamos de lo internacional, en la provincia da la impresión de que hay misiles que apuntan más que nada a la docencia, ¿no? No se puede salir de una información mala, dolorosa o que claramente daña a la docencia y por ende a la comunidad educativa en general, y que ahora nos desayunamos que, bueno, que una cuestión legal fue para atrás y que ahora se vuelve a pagar ganancia, ¿no? En un contexto, pero atroz, ¿no? Sí, sería importante por ahí ubicar, porque esto que vos decís, Ale, es muy cierto en relación a Puyaro, nos vamos a quedar corto con todo lo que digamos en relación a cómo viene destruyendo la escuela pública, pero esto es una medida nacional. Claro. Ujú. La Cámara 3, Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, deja sin efecto una cautelar que había presentado con mucha corrección el sindicato nuestro a nivel nacional, que es la CETERA, una de las pocas cosas interesantes que viene haciendo, ya que otras las deja para otra época, pero acá había logrado meter una cautelar, había sido muy positivo que esa cautelar frenara, que se cobrasen impuestos a las ganancias, lo cual ya el mismo nombre es una ridiculez, los trabajadores no debemos pagar ningún tipo de ganancia, eso es un impuesto que deberían cobrarle a las empresas, nosotros somos trabajadores y trabajadoras, pero bueno, más allá de lo injusto que es ese impuesto que se le cobra a muchos trabajadores y trabajadoras de este país, millones de personas diría yo, en la docencia venía siendo hace un año eliminado, y entonces al caer esa cautelar, esta Cámara lo da para atrás, cerca de 3.000 docentes estarían en condiciones, lamentablemente, de volver a pagar un impuesto absolutamente injusto, absolutamente eso, injusto desde todo punto de vista, porque vos pensás que la docencia, que ya viene muy golpeada en términos de poder adquisitivo, que en muchos casos termina siendo doble y triple turno, una docente que sale de su casa a las 6 de la mañana y vuelve a las 10 de la noche, va a pagar impuestos a la ganancia como si fuera una empresaria. Así como suena de ridículo, como diría María Elena Walsh, es el reino del revés. ¿Te podemos pedir, Facu, que te puedas un poquitito más para atrás para poder tomarte? Ahí está, de cuerpo entero. Ahí, más allá, y te va a tener que forzar un poquito más la voz. Que dice ningún problema. Un poquito la computadora o el teléfono para que encuadre mejor. Ahí Ahí está. está. Muy bien. Pensé que iba a tener la de Angelito, la de Fideo. Soy un tipo de radio, ustedes me dan las indicaciones. Sí, nosotros también. Pero bueno, veo que hay que ayornarse en todo esto y uno busca lo mejor, lo mejor, lo excepcional. Pensaba un poco que, bueno, el sueldo docente en el último tiempo se encontraba en un ranking dentro a nivel nacional de uno de los mejores sueldos, digamos, a nivel nacional. En estos últimos años ha caído considerablemente, creo que por debajo del puesto 10, si no me equivoco, lo cual refleja la pérdida de salario que han tenido los docentes. Bueno, en este caso, decías 3.000 docentes que tienen que pagar. ¿Cuál sería el monto? ¿A partir de qué monto deberían pagar? Dependiendo de lo que cobren y si tienen hijos o hijas. El docente soltero, yo tenía acá una plaquita, denme un segundo. Ajá. Por lo menos lo que ha salido en los medios. Ajá. Esto, por ahora, es la poca información, porque sirve también contarles que la provincia nos mandó un correo a todos y a todas, informándonos de esta novedad
de que la Cámara había dado para atrás la cautelar que habían metido en Cetera. A partir de ahí, la información que nos manda por correo es que vamos a empezar a pagar ganancia a aquellos docentes, por ejemplo, solteros sin hijos a partir de los 2.360.000. Casados con 2 hijos a partir de los 3.100.000 y soltero con un hijo a partir de los 2.553.000. Yo les digo que el problema que se suscita, porque los salarios docentes claramente están muy por debajo de eso, pero la sobrecarga laboral está obligando a hacer doble y triple turno. Claro. Entonces, en ese esfuerzo que se genera a partir de quedarse después del mediodía, yo trabajo un solo... de llegar a ese monto que después te lo van a masticar. Claro, digamos, ¿no? es una cosa muy perversa de generar un sobreesfuerzo y un sacrificio muy alto para poder llegar a fin de mes. Y hay que saber que la canasta está arriba de 1.800.000, entonces sí o sí, si los salarios promedio docentes están en 1 millón, yo tengo 12 años de antigüedad y cobro 1.040.000 pesos. O sea que estoy por debajo de la línea de pobreza incluso. Pero como lo está la mayoría de la docencia. Yo tengo 12 años de antigüedad, quizás una docente con la totalidad de la antigüedad puede estar llegando a 1.300.000, o sea que sigue estando por debajo de la canasta. Por lo tanto, ejemplos de, insisto, compañeras que hacen doble y triple turno o una compañera que está en un equipo directivo que tiene otras responsabilidades y además tenga una carga horaria, a lo mejor porque es profesora, carga de horas cátedras, probablemente empiecen a acercarse a esa cifra y injustamente le retengan una parte de su salario. Claro, Y por lo que decía allí, si se quiere una metáfora futbolera, que arrancamos bien, Sí. Es probable que nuestro sueldo hace 3 o 4 años estuviera peleando más para entrar a alguna copa, si se quiere, pero Claro. hoy claramente el salario docente está peleando el descenso en Santa Fe. Claro, porque ha descendido muchísimo en el ranking a nivel del resto de las provincias de Argentina. Realmente ha sido uno de los sectores, junto con el de los estatales, a nivel provincial más golpeados. Sí, y yo me pliego a eso, digo, a veces es más fácil pegarle al que está en el piso, ¿no? Que ya viene castigado, y la justicia aprovecha también ese termómetro social, esa cuestión también de clima de época, para seguir fallando y terminar, ¿no? De golpear a sectores que ya vienen siendo vapuleados. Algunos van a pensar, como bien lo decís vos, bueno, es una cifra sideral, digamos, van a pagar ganancias aquellos, pero bueno, hay muchos que por antigüedad, por cargos y por sobreexponerse, Por con el cantidad de tema horas trabajadas. por cantidad Claro. de horas trabajadas, se van a ver afectados. Entonces, bueno, va a producir también una dicotomía, una cuestión de decir, bueno, me sobreexijo, me sobreexploto, y después ¿qué hago? Tengo que pagar, bueno, me quedo con esto, renegaré con esto, vemos cómo hacemos. La verdad que es un tanto perverso. Charlábamos hace un ratito, lo habrás podido ver quizás con Matías Mora, que él es, bueno, aparte de ser militante peronista, es un politólogo, vive en Villa Fiorito, en esta necesidad de repensar permanentemente la manera de hacer política en Argentina, ¿no? Sos una persona que milita, sos una persona que militó mucho y lo sigue haciendo dentro de su gremio. Digo, hay que ver cómo seguir repensando esto que tanto nos vulnera a los trabajadores y trabajadoras, tomando como referencia que se viene, está a la vuelta de la esquina, una reforma laboral que da la impresión que tiene vía libre para que pueda salir y que va a ser una nueva estocada, ¿no? para la clase trabajadora. Mira, yo creo que hay cuestiones que vamos a tener que discutir y debatir mucho, pero a su vez hay formas de pensar que hay un camino por recorrer. Allí mencionaba a los chicos y chicas de la GURRU hoy yendo al ministerio. Bueno, es por ahí. También es difícil en términos de que la juventud, que tiene tantas dificultades y tan poco futuro adelante, salga y luche, y sin embargo hay ejemplos que lo hacen, y lo hacen por el conjunto, porque es difícil que se movilicen todas las escuelas secundarias, pero hay escuelas que tienen la posibilidad, por su tradición, por su politización, por sus centros de estudiantes, y en la docencia pasa algo parecido, y el ministerio será visitado entonces por un segundo día, porque si hoy fueron los chicos de la GURRU, mañana van los docentes por otro tema que tiene que ver con el concurso directivo, en donde estamos denunciando que hay cargos tapados. ¿Qué significa esto? Que quieren recategorizar a las escuelas que tenían una directora y 3 vices, la quieren dejar con una directora y 2 vices.
¿Eso a qué le suena? A ajuste completo, Totalmente. a reubicación de cargos. Y como hubo un Y concurso, sobrecarga de tareas. además de la sobrecarga de tareas, exacto, porque la misma escuela deja de tener un directivo, con lo que eso significa, muy bien, como hubo un concurso y hay mucha expectativa de quienes aprobaron para acceder a ese cargo, no es lo mismo que haya 300 a que haya 200 cargos. Y nos encontramos con la sorpresa, porque todos conocemos las escuelas, que sabíamos que en determinada escuela debería haber 2 vacantes, no hay ninguna de golpe. O donde debería haber 3 vacantes, hay una sola. Entonces vamos a pedirle explicaciones mañana al ministerio de por qué aparece de esa manera en la página oficial. Nosotros sospechamos que tiene que ver con esta recategorización y con este ocultamiento de esos cargos porque los quieren cerrar, básicamente. Claro, Pasan, yo creo que pasan, por no, eso Claro, es aparece. una reducción de personal, clara. exacto, exacto. Y por lo que decía Ale, yo lo nombro como ejemplo porque es la única manera, vamos a tener que seguir pensando desde los lugares así en donde surgen reclamos y tendremos que retomar el reclamo por el salario, tenemos que retomar el reclamo por las condiciones edilicias, o sea, la educación, sobre todo tomado de conjunto, está en una crisis probablemente histórica, en su peor momento, la educación pública, y si bien no tiene el poder de fuego hoy la docencia que tenía anteriormente por todos los golpes y el presentismo sobre todo, que hace que quien haga un paro o falte a la escuela pierda entre el 10 o el 15% de su salario. Imagínense lo que significa como freno eso para la lucha. Pero de todas maneras creo que estamos empezando a discutir, porque como es insostenible, ya no es que no se llega a fin de mes, no se llega al 20 y está todo el mundo endeudado y con tarjetas, yo creo que de a poco vamos a tener que ir pensando cómo hacemos acciones y la docencia va a ir retomando músculo para enfrentar estos ajustes. Así que yo en eso soy muy optimista y siempre con un norte muy claro. Por ejemplo, retomando el tema del impuesto a las ganancias, hay que denunciar que no lo tenemos que pagar porque somos trabajadores y trabajadoras. Tenemos que denunciar que se elimine el IVA, que es el impuesto más injusto, que le cobran lo mismo a Macri que a nosotros que estamos acá por un paquete de yerba, el mismo impuesto. Y tenemos que decir que en realidad los impuestos hay que cobrárselos a los ricos, no a los trabajadores en este país. Si queremos salir adelante y queremos tener presupuesto para educación, para salud, para trabajo, hay que ir a buscar la plata donde verdaderamente está y no es acá. Claro, donde en un país también, Facu, donde ha pasado lo de que nueve agroexportadoras se llevaron miles y miles de millones de dólares, cuando, bueno, la mayoría del campo ante eso se quedó completamente callada, no hubo absolutamente nada, ganaron los mismos pocos de siempre, ¿no? Y los ricos fueron un poco más ricos. Es que vos, digamos, cuando discutís incluso qué ingreso tiene el Estado a partir de cobrar el impuesto a la ganancia de la docencia, yo la cuenta la voy a hacer, no la tengo acá, pero Claro, con es una vergüenza. Es. con un miserable impuesto a las No, grandes Claro. fortunas de los ricos, recaudás 10 o 50 veces más. Claro, lo que Es pasa es que es no van a poner claramente un artículo, una ley que vaya en contra de sí mismo, ¿no? Porque son los bueno, que están bueno, gobernando en la actualidad. atención que en nuestro país todo puede pasar. Galperín está pidiendo que el presidente regule Temu y claro, Shane, porque claro, le están haciendo una competencia desleal. No, Digamos. entonces aguante Temo, aguante todo. Hay que seguir comprando el Temu. Me decían que creo que no sé si el sector general del sindicato de la parte de camioneros no sé cómo si es camioneros o es una vertiente de los que reparten lo que es Mercado Libre, es el hijo de Vila. mira, ¿No? Del Vila que todos conocemos. No del de último Guillermo campeón, Vilas, sino de Del Vila. del último campeón del fútbol argentino. Del último campeón del fútbol argentino. Pero bueno, así estamos, ¿no? Así estamos. No nos queda mucho más tiempo, ¿cuánto nos queda? Un par de minutos nomás. Ya estamos. Bueno, ¿cómo sigue esto? Porque uno ve que por un lado son todas pálidas, por el otro aparece una luz en el horizonte que tiene que ver con el Garrahan, con lo que se le ha quebrado un poco el brazo ajustador y impiadoso a este gobierno nacional, y dice, bueno, che, es por ahí, o sea, es por abajo, es con la organización de los trabajadores, es salteando muchas veces las burocracias y los grandes cabezones que llaman a desmovilizar, digamos, aparece una luz en el horizonte como para decir, che, es por acá, no dependamos, ni siquiera estemos mirando a ver quién va a ganar el triunvirato, porque puede ser Larry Carly Show, o aparece Carly Show, que fue el último que estaba, o Joe Besser, que fue el último de los techiflados, ¿no? Es que vos tenés vos te levantás y lees que gana el Garrahan por haber hecho una lucha muy consecuente, muy desde las bases, muy arraigada en lo social. Es una lucha que da
un ejemplo y muestra cómo incluso la educación tiene que tomar nota de que si queremos realmente pelear por una transformación, tenemos que lograr ligarnos a las familias, porque cuando destruyen la escuela no solo destruyen el trabajo de la docencia, sino la posibilidad de aprender de los niños y niñas, y que son las familias las que tienen que, justamente con la docencia, unarse para pelear. En el Garrahan pasó eso, estaban los médicos, los enfermeros, los trabajadores administrativos, la familia, los chicos, todos movilizando y peleando. Eso es un gran ejemplo. La forma democrática de debatir, que eso es algo que muchos gremios, por ejemplo, nosotros hace meses que no tenemos asamblea en la docencia, entonces AMSAFE tiene que llamar a asamblea, claro, porque de esa manera se canalizan los reclamos de la GURRU, los reclamos de estos cargos que yo les digo de los directivos que están tapados, los reclamos, por ejemplo, ahora con el tema del impuesto a las ganancias. Algo que siempre destacaba AMSAFE era las asambleas, ¿no? Bueno, por eso, como ahora ha ocupado de manera ilegal, hemos hecho nosotros varias veces y hemos denunciado la AMSAFE Rosario, pero todo el sindicato provincial que viene siendo dirigido hace mucho tiempo por la misma conducción que antes era Sonia Leso y hoy es Rodrigo Alonso, se niegan a convocar asambleas. Así que un camino es exigir las asambleas para poder debatir ahí y que todas las ideas choquen y que salga la que mayoritariamente se acuerde, como ha sido siempre en AMSAFE. Y fundamentalmente tomando los ejemplos como lo del Garrahan, para saber que hay una luz al final del camino, que es así, luchando y coordinando y generando debate por debajo para que realmente se expresen, porque la gente... La bronca, esa contradicción de que parece que no pasa nada en este país y la derecha se lleva todo, después choca con la realidad cuando te encontrás con que hay ciertos trabajadores, como el ejemplo que estábamos dando recién, que consigue un 61% de aumento al básico. Bueno, tenemos que ir por ese lado. Así que nosotros en ese sentido somos optimistas, ir reuniendo las pequeñas luchas, pero convocando a espacios asamblearios con otros sectores también. Y digo, cuando decía que se levanta y ve noticias, ve por un lado lo del Garrahan y también ve que se normaliza la CGT Rosario. O sea, también hay que saber que por algunos lugares va a ser muy difícil que eso tenga alguna salida porque han sido siempre, bueno, todavía estamos esperando los paros generales contra la reforma laboral que se viene. O sea, el debate en este país no se termina. En este país sucede algo extraño. Cuanto peor están los trabajadores, la Confederación de Gordos Traidores, como le dice un amigo, donde más desaparece. Pero bueno, son cosas que pasan. Bueno. Esto no quiero entrar en la gordofobia, ni mucho menos. Es un mote pintoresco para denominar a lo que en su momento fue la Confederación General del Trabajo, ¿no? Donde representaban y había... Pero bueno. Hablamos de peces gordos. Y vagos. Bueno, Facu querido, el agradecimiento por esta charla surgió rápido porque nos llegó esto del impuesto a las ganancias, nos parecía atinado hablar con un docente sobre esta cuestión y seguir repensando un poco la realidad juntos. Nuevamente, gracias, Facu querido. Un abrazo, Facu. A ustedes y a disposición. Gracias, abrazo grande. Facu Fernández, docente de la ciudad de Rosario, charlando un poquito con nosotros sobre esto que se presenta y que claramente nos preocupa a todas y todos los trabajadores. Sí, señor, hemos llegado al final. Nos vamos rápidamente. Estuvo el amigo Santiago Crucetti, contento porque el muñeco Gallardo renovó un año, pero muy descontento por el presente de su institución, de River Plate. Claro que digo que gana Argentino ayer, pero... No pasó. No pasó. Bueno, tranqui, hay posibilidades todavía, hay posibilidades. Nos reencontramos la semana que viene con más Catalejo en esta casa, a través de Mística TV, también para la gente de TVR en el cable. El beso grande a todos ustedes que están del otro lado. Seguimos haciendo periodismo sin edulcorante. Chau. Chau. En Estudio Marketing